Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Increíble encuentro en París. Engin Akyureki-tuba Buyukustun, de la tensión fría a las risas románticas en una noche inolvidable. París, la ciudad del amor, las luces y, por supuesto, de las sorpresas que nos dejan sin aliento. Esta semana, todos los ojos estaban puestos en un evento exclusivo en el corazón de Francia, donde el destino decidió jugar sus cartas de una manera que nadie esperaba. Nuestros protagonistas, dos de las estrellas más brillantes y queridas de Turquía, Engin Akyureki-tuba Buyukustun, se convirtieron en el centro de atención no solo por su elegancia, sino por una noche llena de emociones cambiantes que nos mantuvo a todos al borde del asiento. Imaginen la escena, un salón lujoso, candelabros de cristal brillando sobre las mesas y la crema innata de la sociedad reunida. Engin llegó primero, luciendo impecable en un smoking negro, saludando a la prensa con esa calma característica que tanto nos enamora. Pocos minutos después, Tuba hizo su entrada, deslumbrante con un vestido que capturaba todas las miradas. Hasta ahí, todo parecía normal, cada uno por su lado, disfrutando de su éxito individual. Pero el verdadero drama comenzó cuando los organizadores del evento revelaron la distribución de los asientos. Sí, amigos míos, el destino o quizás una mano traviesa en la organización, decidió que Engin y Tuba debían sentarse en la misma mesa, y no solo eso, sino prácticamente uno frente al otro. Los primeros momentos fueron, por decirlo suavemente, gélidos. Según testigos presenciales que no podían dejar de mirar hacia esa mesa, el aire se podía cortar con un cuchillo. Al principio, ambos evitaron el contacto visual. Engin miraba su teléfono o conversaba cortésmente con la persona a su derecha, mientras Tuba parecía muy interesada en los detalles de la decoración del techo. La tensión era palpable. Parecía que había palabras no dichas flotando entre ellos, recuerdos de un pasado que quizás no estaba del todo cerrado. En un momento dado, un camarero se acercó a servir las bebidas y, en ese instante de silencio, se escuchó el primer intercambio. Tuba, con una sonrisa educada pero distante, murmuró: «No esperaba verte aquí esta noche, el mundo es realmente pequeño». A lo que Engin, levantando apenas la vista de su copa, respondió con su voz profunda: «París siempre está llena de coincidencias, algunas más sorprendentes que otras». Fue un inicio tenso, amigos. Los fans que veían las transmisiones en vivo desde las redes sociales contenían la respiración. ¿Se ignorarían toda la noche? ¿Habría algún drama? Durante la primera hora de la cena, la distancia emocional entre ellos parecía de kilómetros, aunque físicamente estaban a solo unos centímetros. Sin embargo, lo que hace que esta historia sea digna de una película romántica es lo que sucedió después. Dicen que el hielo más duro se derrite con un poco de calor, y eso fue exactamente lo que pasó. No sabemos exactamente cuál fue el detonante. Quizás fue una broma de otro invitado en la mesa, o tal vez simplemente el cansancio de mantener la guardia alta, pero la atmósfera cambió radicalmente. De repente, las cámaras captaron algo que nos hizo sonreír a todos. Engin dijo algo, inclinándose ligeramente hacia Tuba. No pudimos escuchar exactamente qué fue, pero la reacción de ella fue instantánea. Tuba soltó una carcajada genuina, de esas que iluminan una habitación. La tensión se disolvió como el azúcar en el café. A partir de ese momento, la noche se transformó por completo. Ya no eran dos extraños obligados a compartir mesa, eran dos viejos conocidos, o quizás algo más, disfrutando de la compañía mutua. Las miradas esquivas se convirtieron en contacto visual directo y prolongado. Empezaron a hablar, y no solo frases corteses. Se les vio conversando animadamente, gesticulando y riendo. En un momento, Tuba le dijo riendo: «¿Recuerdas aquella vez en el set?
Nunca pensé que volveríamos a reírnos así. Enjin, con una sonrisa relajada que rara vez muestra en público, le contestó, hay cosas que el tiempo no borra, solo las deja en pausa. ¿Qué momento, queridos seguidores? Las fotos que empezaron a circular en ese instante mostraban una química explosiva. Se olvidaron de las cámaras, se olvidaron de la gente alrededor. Era como si existieran en su propia burbuja. Hubo un instante en particular que ha incendiado las redes sociales. Tuba estaba contando algo con entusiasmo y puso su mano suavemente sobre el brazo de Enjin. Él no se apartó, al contrario, cubrió su mano con la suya por un segundo. Un gesto fugaz, sí, pero cargado de significado. Los presentes dicen que la energía en esa mesa pasó de ser un invierno frío a un verano radiante. Se notaba que se sentían cómodos, que había una historia compartida que les permitía conectar a un nivel que los demás no podían entender. Incluso cuando la música comenzó a sonar más fuerte, ellos se inclinaban para escucharse mejor, susurrándose cosas al oído que provocaban más sonrisas. Fue fascinante ver cómo la incomodidad inicial dio paso a una complicidad tan obvia. Enjin, que suele ser muy reservado, se veía increíblemente feliz, relajado, disfrutando de la velada. Tuba brillaba con una luz especial, esa luz que solo aparece cuando estás con alguien que realmente te entiende. Al final de la noche, cuando el evento llegaba a su fin, todos esperábamos ver cómo se despedirían. ¿Volverían a la frialdad del inicio? Para nada. Salieron del salón caminando juntos, charlando hasta el último segundo. Antes de subir a sus respectivos vehículos, se dieron un abrazo. No fue un abrazo protocolario, fue un abrazo cálido, de esos que dicen me alegra haberte visto. Enjin le dijo al despedirse, espero que no pase tanto tiempo para la próxima coincidencia. Y Tuba, con una última mirada brillante, respondió, eso depende de ti. Y así, amigos, una noche que comenzó con nubes de tormenta terminó con un cielo despejado y brillante. París hizo su magia una vez más. Nos mostraron que, a pesar del tiempo y la distancia, hay conexiones que nunca se rompen del todo. Verlos pasar de la tensión absoluta a esas risas compartidas nos da esperanza y, por supuesto, mucho material para soñar. ¿Fue solo una noche de amigos o hay una chispa que podría encenderse de nuevo? La forma en que se miraban al final de la noche decía mucho más que 1000 palabras. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes, mi querida audiencia. ¿Creen que esta reconciliación amistosa podría convertirse en algo más serio en el futuro? ¿Les gustaría verlos juntos en un nuevo proyecto o quizás en la vida real? ¿Qué opinan de la frase de despedida de Tuba? Quiero leer todas sus teorías y opiniones en los comentarios. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguna noticia y compartir este video con todos los fans de Enjin y Tuba. Hasta la próxima, con más noticias y secretos de sus estrellas favoritas.